Pues nada, vamos aquí a hacer un poco de tiempo mientras TikTok avisa a la peña que estoy emitiendo en live y la peña puede empezar a entrar y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ponernos las gafas a ver, para jolisquear si entrarían aquí o no, o emiten o no, o esto ya está por ahí, que se pueda ver o no. Ilumina la galería de regalos, añadir objetivo del live. ¿Esto qué es? Esto de añadir el objetivo del live. Editar. Pues ni idea. Otro día lo veo. Y hace mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones obsesionados con el fornicio. Soy Paco Javi, primero profeta y sumo sacerdote del colegiado de los infieles sagrados. Son las 9:01 en Canarias y Portugal y las 10 en Baleares y el resto de la península. Como todos los días, aquí estoy de nuevo. Soy Paco Javi primero, profeta y sumo sacerdote del colegio de los infieles sagrados. Y este es un live pues para hablar de la religión que fundé en el 2015, el Colegio de los Infieles a Cron. Como fundé una religión, pues por eso soy profeta. Es una cosa de estas de lógica, ¿no? Va con la definición. Entonces, pues, en esta religión, en el live que hice ayer, alguien preguntó qué era esto de Cron, ¿no? Que es el dios que fundamenta esta religión y tal. Y alguien hizo la referencia de que Crom era el dios de Conan en las novelas que escribió Robert E. Howard, ¿no? Y decía que era un dios cruel. Hoy pues hizo un vídeo sobre esto, ¿no? Explicando que lo que dice Robert E. Howard en sus libros es que Crom es un dios cruel, y en la misma oración, en la misma frase, vamos, en el mismo párrafo del asunto, decía que era el dios que se veneraba en Cimmeria, ¿no? Que era un... No recuerdo si empleaba la palabra veneraba. Ahora, vamos, era el dios Crom es el dios en el universo de Robert E. Howard, donde transcurren las novelas de Conan, que la gente de Cimmeria pues considera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que habla además, en el momento en que menciona esto de que es un dios cruel, que Cimmeria es un sitio jodido, ¿no? Que es un entorno que se plantea pues cerca de lo que sería, si asumiéramos una equivalencia aquí en la Tierra, pues es una zona cercana a los polos, ¿no? Cercana a uno de los polos. Y eso pues periboreal, ¿no? O sea, no periglaciar, o sea, cerca de los glaciares y todo esto, o sea, frío, o sea, un clima extremo, ¿no? Y que, pues eso, un entorno muy cruel. Y yo mencionaba pues que había visto entornos así. Entré en Marina, cuando entré yo pues podías elegir destino, ¿no? Y yo entré en Marina y elegí el destino del Hespérides, el buque oceanográfico este que se va al Polo Sur. Y yo estuve allí de marinero 2 años, ¿no? De marinero mecánico. Y después, y antes, cuando entré en el ejército por primera vez, en el ejército de tierra, yo entré en la unidad de zapadores de montaña, con base en Huesca. Y yo hice pues maniobras por el Pirineo y comentaba pues eso, que en una pateada que habíamos hecho por allí, pues pasamos por donde se había despeñado un rebeco. Y decía que la naturaleza es cruel, ¿no? Entonces, plantearse eso de que Crom es un dios cruel, ¿no? Pues si las otras religiones, ¿no? Pues el cristianismo, el islam, el judaísmo, el islam pues considerando desde los wahaístas de Arabia Saudí hasta pues los chiíes, o los cristianos considerando desde los ortodoxos, tanto griegos como rusos, hasta los mormones, pues creen en un Dios Padre, ¿no? Que es creador del cielo y la tierra, ¿no? Y por lo tanto pues es creador de esta naturaleza que no olvidemos que es cruel. Entonces, decir que Crom es un dios cruel pues resulta un poco paradójico en este contexto, sobre todo si tenemos en cuenta que estas religiones que acabo de mencionar pues lo que plantean es que se viene aquí a la tierra a sufrir, a pasar las putas, ¿no? Y que si sufres mucho y eres muy obediente a lo que manda este dios, pues luego sí, después de muerto, pues te prometen un cielo, pero aquí lo que te toca es
sufrir y joderte. Entonces, pues sí, las promesas están muy bien, pero aquí, según estas religiones, lo que toca básicamente es comer mierda, ¿no? Entonces, pues, yo no sé si eso de prometer, ¿no? Después de la muerte, pues, todo será guay y chachi flower power, pero ahora te toca joderte, pues, no sé si desde esos planteamientos afirmar que Chrome es cruel, pues, no lo veo nada claro, ¿eh? De entrada, pues, esta religión no plantea que tú tengas la obligación de estar puteado, ni la obligación de comer mierda, ni la obligación de sufrir. Eso lo establecen, pues, los que señalan que Chrome es un dios cruel, porque ellos consideran que tienen su Dios Padre, que es todo amor, ¿no? Y que todo se lo va a perdonar y que, pues, está ahí porque hay un gran plan que tiene, que no se sabe cuál es, pero la gente reza mucho para que ese plan que tiene este Dios, pues pase porque a él personalmente le toque la lotería y pueda vivir el resto de su vida tocándose el chumino o los huevos, según sea el caso. Entonces, Chrome no tiene ningún plan maestro aquí para ti, ¿sabes lo que te digo? Tú vas a tener que buscarte la vida y tú verás lo que haces, porque vas a ser responsable de tus actos, porque en esta religión ni hay ningún plan al que sumarse, ¿no? Ni hay ningún archienemigo de Chrome, ¿no? Que vaya por ahí haciendo la hostia, diciéndote al oído que quemes iglesias o cosas así. Si quemas una iglesia, la estás quemando tú y pues tendrás que cargar tú con las consecuencias, porque seguramente a mucha gente no le sentará bien que tú andes quemando iglesias por ahí, ¿no? Y de hecho, pues creo que en Noruega, así, donde salió el black metal, que el fulano se vino arriba, se puso a quemar iglesias y acabó en el talego, ¿eh? Y ese, pues, responsable de lo que ha hecho. Y pues es algo totalmente acorde con los valores de esta religión. O sea, tú verás lo que haces. Chrome es hijo de la guerra y el mandamiento único de su puta madre establece eso. Tú verás lo que haces. Cuanto más te bajen los pantalones, cuanto más te bajes los pantalones, cuanto más te agaches, más te van a dar por culo. Y cuanto más desobrado vayas y más gente pisotees para llegar a donde creas que tienes que llegar, pues más gente se pondrá en la cola a esperar a que cuando caiga pues te pueda pisar. Ya por defecto, si cuando caigas habrá gente que te quiera pisar. Pero si tú vas por la vida pues pisoteando y, y jodiendo y aún encima pues mirando a la peña por encima del hombro y desobrado y todo esto, pues evidentemente esa cola será más grande que la de alguien que no vaya así por la vida. Pero vamos, y en esta religión no consideramos otra cosa, ¿no? Que consideran pues religiones o escuelas de pensamiento en algunos casos, ¿no? Que se ven en Asia, que es esto del karma. Aquí no hay el universo, pues se expande y ya bastante curro tiene con eso, ¿sabes? No va a conspirar a tu favor ni en tu contra, ni desde luego tiene ningún plan de estudios para que tú reencarnación tras reencarnación vayas aprendiendo cositas, ¿no? Que por cierto yo tampoco entiendo qué finalidad, ¿no? Desde un punto de vista lectivo, ¿no? Puede tener esto de que te reencarnes en un marajá que viva a cuerpo de rey pues toda su vida. O sea, no sé qué lección puede sacar alguien de eso, de tener una vida completamente regalada, ¿no? Pero bueno, hay gente que cree en estas cosas, se respeta a esa gente, por supuesto, son otras religiones, son otras creencias, no me siento pues vinculado a ninguno de los tabús que imponen, ni creo que tenga que aceptar los preceptos de otras religiones. Y aquí, pues, de hecho, en nuestra mitología, pues incluimos a Francisco Franco Bahamonde como ejemplo de que esto del karma es un cuento. Porque este tío hizo muchas cosas pues muy jodidas,
pero era muy bueno haciendo lo suyo. Y de hecho, salvo la figura del emperador Hirohito de Japón, pues de todos los movimientos fascistas que hubo en los años 30, pues fue el único que consiguió morir en su cama. Y eso, para lograr eso, hay que ser muy bueno haciendo lo que haces. Aunque lo que hagas sea hacer el cabrón. Una cosa no quita la otra. Tú puedes ser muy cabrón, pero puedes ser muy eficiente siendo el cabrón, ¿no? Y este tío sin duda lo era. Entonces, el karma, pues este tío ha dejado a sus nietos colocados y bien colocados. Este tío, aún ahora, tantos años después de muerto, pues no le faltan fans, ¿eh? y cada vez se ven más, además, por las calles. O sea que, fijaos lo del karma, que poco sentido pues se le ve si atendemos a estas historias, ¿no? Sobre esto de que Chrome es un dios cruel, bueno, ya he dicho que la naturaleza es cruel. Pero que en esta religión no se plantea que tengas que venir aquí a sufrir. Se plantea pues que tienes que salir adelante. Se plantea que tienes que buscar la manera pues de vivir y de vivir lo mejor posible. Eso sí, atendiendo a las consecuencias de tus actos, ¿no? Y sin cegarte y teniendo cuidado, pues usando el cerebro, que de momento pues es gratis, ¿no? Y es equipamiento de serie. Y todos tenemos uno y todos podemos usarlo, ¿no? Entonces, pues esta religión anima al pensamiento crítico, anima a que la gente analice la realidad de la forma más objetiva posible y tratando de mentirse lo menos posible. Y eso que es necesario mentirse para poder mantener una cierta estabilidad mental, ¿no? Y pues no morir aplastado pues por la enormidad a veces de las cosas, ¿no? A veces sí es necesario mentirse, pero hay que tratar de mentirse lo menos posible, ¿no? Y de ver las cosas de la manera más objetiva posible, y eso es muy difícil, ver las cosas de la manera más objetiva posible. Pero uno de los mecanismos para ver las cosas de la manera más objetiva posible es no dejarse cegar por nuestras emociones y tener un poco de frialdad, ¿no? A la hora de pues ver las cosas, ¿no? Que tú seas muy fan o que tú pues sientas una gran admiración por alguien y tal, no sé qué, no sé cuánto, puede llevarte a no tener en cuenta pues todos los aspectos que rodean a una determinada conducta, ¿no? Esto es muy fácil de entender para quienes tengan hijos, ¿no? Hay mucha gente pues que tiene hijos y tener hijos es un puntazo, ¿no? Y te quieren y eres todo para ellos, ¿no? Y eso tiene que ser un subidón para el ego de 3 pares de cojones. Entonces, a veces ciertas conductas de los hijos, ¿no? Pues no se ven porque no se quieren ver, porque las emociones que sientes por tus hijos pues te nublan la vista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces pues yo creo que esto ha pasado mucho, es bastante común, ¿no? Y la gente pues puede entenderlo. Sí, hay muchos padres que no ven pues que sus hijos son unos cabroncetes. ¿Por qué? Porque son tus hijos, los quieres, te quieren y todas estas historias. Entonces hay cosas que no quieres ver. El odio también ciega muchísimo, pero es que el odio es una emoción pues, de una intensidad comparable a la del amor. Si a ti te ciega y no ves las conductas de tu hijo, que resulta que es algo cabroncete, pues a alguien que odias, pues joder, es que te parece mal que respire. Entonces, pues cualquier cosa que diga, cualquier cosa que proponga, ya está mal, simplemente porque lo ha dicho esa persona, porque la odias, ¿no? Entonces, estas cosas, pues hay que entenderlas. Somos como somos, tenemos la capacidad de amar y la capacidad de odiar, pero seguimos teniendo un cerebro que somos capaces de utilizar. Y este cerebro, pues, puede gestionar nuestras emociones y es una parte del proceso de crecer y llegar a ser adulto, ¿no?
En el vídeo de esta tarde pues hablaba de que esta no es una religión para niños, esta es una religión para personas adultas y se establece en Fundiciones, creo que fue el primer libro que escribí, o en los primeros estatutos que se presentaron, que en esta religión consideraremos a una persona adulta pues cuando alcance la edad en el sitio donde resida para unirse a sus fuerzas armadas, porque salvo Panamá, Costa Rica, salvo Costa Rica, el resto de países del mundo tienen, ¿cómo se dice? Ejército. Costa Rica es el único país del mundo que no tiene ejército. En todos los demás, todos los países tienen un ejército. Entonces consideramos que cuando se considera que alguien tiene la edad suficiente para ingresar en un ejército, lo consideramos mayor de edad. Esto parece a lo mejor muy evidente, pero vamos a explicar el porqué. Consideramos que si un país considera que alguien es lo suficientemente adulto como para jugarse la vida por su país, entonces es adulto. Y esto parece que es muy evidente y que es así, pero sucede, por ejemplo, que en Estados Unidos tú puedes ingresar en el ejército a los 18 años, pero no puedes beber alcohol hasta los 21. Entonces vemos que Estados Unidos formalmente pues tiene niños en su ejército, ¿no? Porque los consideran niños porque no pueden beber alcohol hasta los 21. Entonces lo que están diciéndole al mundo es en nuestro ejército hay niños de 18 años. En España, en el ejército, hay hombres de 18 años, no niños de 18 años. Es un matiz distinto, pero yo considero que importante, ¿no? Si tienes edad para poner tu vida en peligro por tu país, pues eres mayor de edad. Y si se te considera mayor de edad, pues no te pueden poner limitaciones de edad para un comportamiento porque es francamente muy ridículo, ¿no? Pues entonces nosotros consideramos que esa es la edad donde formalmente alguien puede ser miembro del Colegio de los Infieles a CROM, ya se establecerá cómo. Desde luego, esto de ceremonias que se ven en otras religiones, ¿no? Como el bautismo de los cristianos, donde a un recién nacido, que por supuesto no puede expresar su voluntad al respecto, pues se le realiza una ceremonia y se le incorpora a una religión de forma totalmente unilateral, ¿no? O sea, un niño que es bautizado no puede negarse, está sujeto a la voluntad de los padres, ¿no? Que deciden llevarlo a un sacerdote para que lo incluya dentro de una religión. Esto a mí me parece fatal, ¿no? O sea, yo creo que el pertenecer a una religión tiene que ser una decisión voluntaria, consciente e informada. Por eso se establece que aquí los niños pues sí podrán entrar en nuestros templos, en el Alto Centro de Estudios Crómicos, o pues, de hecho, una de las grandes aspiraciones es hacer colegios, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de los colegios, la asignatura de religión comprendería el estudio de las distintas religiones que están presentes en el planeta, ¿no? Y pues, porque lo consideramos algo importante, lo consideramos un factor cultural que es relevante en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues, yo veo muy positivo, ¿no? Además, pues, cada día las distancias en este planeta parece que son más cortas, ¿no? Y la gente puede viajar más, y las relaciones comerciales pues, y empresariales son más intensas entre países muy alejados. Entonces yo considero muy positivo pues, que los niños y las niñas que se eduquen en un colegio, que lleguemos en un futuro a fundar, si se puede, pues conozcan qué es el budismo, qué es el taoísmo, qué es el confucianismo, qué es el hinduismo, ¿no? Qué es el islam, qué es el cristianismo,
y que pues valoren pues cuáles son sus dogmas, cuáles son sus tabús, cuáles son las cosas que promueve esa religión, ¿no? Que son las cosas que trata de minimizar, ¿no? Sus bases dogmáticas, sus bases rituales y todas estas cosas. Eso es cultura, ¿no? Y no saben pensar y les metes 20 religiones. Pues les meto 20 religiones para que aprendan a pensar, ¿no? Porque resulta que aquí pasa, ¿no? Que hay mucha gente que se cree que o eres católico o eres ateo, que no hay más, ¿no? Entonces, y a la hora de examinar, pues alguien que te venga hablando del catolicismo y de su Diosito y de sus historias, pues conocer que el fenómeno religioso no se reduce al catolicismo, ¿no? Que el fenómeno religioso es algo más amplio, más complejo y que en muchísimos lugares del mundo pues se ven las cosas de muy distinta manera, ¿no? Entonces, valorar las cosas en su justa medida. Aquí se plantea además que el catolicismo pues, es la religión cristiana por excelencia y que luego pues el mundo son ateos y después protestantes, ¿no? Que se ve así como, pero es que la Iglesia Católica es una escisión. O sea, la iglesia cristiana más antigua que existe es la ortodoxa. Entonces, pues, pasamos ya venimos de una visión muy distorsionada de lo que es la religión. Y bueno, aparte que yo creo que lo que han hecho religiones precedentes es prostituir el concepto directamente. Entonces, pues bueno, aquí se plantean las cosas distintas y desde luego al hablar de religiones en un entorno escolar, pues la idea es que tengan una visión amplia de todo el fenómeno religioso. Y eso, desde mi punto de vista, es el objetivo que debería cumplir una clase de religión, ¿no? Y después, con todo ese abanico de religiones, llegado a la edad adulta, ¿no? Con ese conocimiento de lo que es el fenómeno religioso en distintas culturas, pues ahí un individuo puede tomar una decisión consciente, voluntaria e informada. Y ahí pues podemos hablar de eso, de que una persona pues pueda considerarse que pertenece o está vinculado de algún modo al colegio de los infieles a Crom. ¿Qué es el cristianismo y otras religiones no cristianas? Bueno, es que religiones no cristianas hay muchísimas, ¿no? Y después hay que tener en cuenta, claro, porque se habla de religión y parece que esto se reduce a la iglesia. Y pues lo siento, pero ha habido muchísimas religiones que han desaparecido ya, pero han formado parte de la historia de nuestra especie. Sí quedan algunas cosas, por ejemplo, de los griegos, ¿no? Y la gente sabe quién era Zeus, quién era Neptuno, ¿no? Y alguna cosa más. De Ceres, pues poca gente sabe, ¿no? Que es la versión romana, no me acuerdo de qué diosa. De Baco, que era Dionisios y tal, pues ha habido muchas religiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que me estoy encontrando en el registro de entidades religiosas, algunas de las contestaciones que me han dado, es que hablan de que del concepto religio, ¿no? Y de que habla de que se tiene que ver una vinculación con el Dios poco menos que de sumisión. No se puede plantear una relación poco menos que de sumisión si hablamos del culto a Baco. O sea, religare, eso, el concepto de religare, unir, reunir y tal, ¿no? Pero si ves el texto que yo vi, habla también, pues eso, de temor, ira y de sumisión a los divinos designios y una historia así muy católica. O sea, la definición de religión
pues cubre todo el espectro de las religiones del libro y parece que no se contempla otra manera de relacionarse con la deidad. Evidentemente, cuando planteas un Dios que pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir y que ya está, ¿no? Y que pues eso no te obliga a nada, pues, lo hace pues como hago yo lo del sudar, pues estableces un colegueo, o sea, hay un buen rollo, mira, se agradece tener esto dentro, ¿no? Pero no hay ningún plan que cumplir, ni ningún... vamos a ver, ¿de qué es este directo en concreto? Por favor, un poco de contexto para poder seguirte. Pues este es uno de los directos del Colegio de los Infieles a Crom, ¿no? Y en este, pues me planteo hablar de, a raíz de un comentario que salió en el directo ayer, ¿no? De que Crom es un dios cruel, ¿no? Se decía, haciendo una referencia a las novelas de Robert E. Howard de Conan, ¿no? Y tal. Yo digo, pues bueno, que Crom establece, tal como lo pintan en esas novelas, ¿no? Unas pinceladas muy básicas, pues lo describen como el dios de los cimerios y que los cimerios viven en un entorno muy extremo, ¿no? Y que pues la naturaleza allí es muy cruel y que el dios es muy cruel, ¿no? Y hago una referencia, pues eso, a que esto dicen que es un dios cruel, aquí en un directo lo dijeron y tal, haciendo referencia pues a eso. Entonces yo planteo que lo que pasa, cruel en el sentido de crudo, sí, lo acepto. O sea, la realidad es cruda, la naturaleza es cruda, ¿no? Y lo que plantea esta religión es crudo. Es crudo porque aquí no hay ningún Dios paternal, ¿no? En el que depositar las esperanzas de que las cosas se solucionen solas y, o sea, o milagrosamente, ¿no? Ni tampoco hay un diablo al que echarle la culpa de las cosas que hagas. O sea, la música sagrada de esta religión es el heavy metal, ¿no? Y está muy vinculado, además, siento que está muy vinculado pues, a los valores que esta religión propugna. Y una de las cosas que dijo en una de las entrevistas que concedió el cantante y bajo y líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, fue que él nunca ha tenido ningún diablo pues que le dijese nada ni le obligase a hacer nada. Él, las cosas que ha hecho en su vida, pues las hizo él, ¿no? Y esto lo plasmamos en lo siguiente. Consideramos, por la mitología de esta religión, que Crom es hijo de la guerra, ¿no? Y que la guerra tiene un mandamiento único, que es una cosa muy de madre. Tú verás lo que haces. Entonces, en esta religión se responsabiliza al individuo de los actos y, por ende, también a las comunidades, ¿no? Y a los grupos sociales que de manera conjunta pues, lleven a cabo pues, una determinada actividad. Las consecuencias de esas actividades que se realicen de forma conjunta pues, son responsabilidad de los individuos que propician que esa actividad se dé, ¿no? Y yo en el vídeo de ayer pues puse, o en el vídeo de esta tarde, pues hablando de esto, puse el ejemplo de los pesqueros gallegos que arrasaron Terranova y cuando esquilmaron el pescado, pues lo que hicieron fue innovar y desarrollar una tecnología para pescar a mayor profundidad y llegar a capturar el fletán, ¿no? Y seguro que habrá gente que se acordará de esto. Le declaramos la guerra, estuvimos en guerra con Canadá, no recuerdo si fueron 2 días, una historia así, pero estuvimos en guerra con Canadá, porque Canadá apresió un barco gallego que se llamaba Stay, ¿no? Y lo que hicieron los canadienses fue copiar esta tecnología. Entonces, aquí tenemos, pues por un lado, los responsables de esquilmar el pescado, que acabaron propiciando que Canadá se mosquease, ¿no? Y, por otro lado, a Canadá, que en vez de plantearse el regular sus pesquerías o extender su área de influencia
más millas, ¿no?, para poder ejercer esa influencia de control y de regulación de las pesquerías, pues lo que hizo fue copiar una tecnología para esquilmar más pescado. Entonces yo no sé cómo estará actualmente la situación de las pesquerías en Terranova, pero si no haces nada, si no regulas la pesca, pues y la gente esquilma el pescado se acaba. El Banco Canario Sahariano no es lo que era, ¿eh? Pues eso está muy reventado. Y no lo dije en el vídeo, pero vamos, los gallegos somos muy cabrones en esto, hemos arrasado muchísimo, pero es que los japoneses son peores. Los japoneses son peores. Yo no como sushi, porque comer sushi es ayudar a expandir una cultura culinaria que está ejerciendo una presión sobre el mar brutal. Brutal. Entonces, yo no voy a propiciar que se siga explotando el mar de esa manera tan descontrolada, además, porque estamos poniendo en peligro, pues, los equilibrios de los ecosistemas marinos y puede producirse, pues eso, o sea, colapsos y acabar con el recurso. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay un invento que tiene 8.000 años, que es el dinero, ¿no? Y, hombre, yo a estas alturas, la verdad, hay muchas cosas de los cristianos que no sé en qué creen y en qué han dejado de creer. Pero lo que sí que tengo claro que creen los cristianos, que adoran, es esto del bellocino de oro. O sea, se pierden solo ven la pasta. Solo ven la pasta a efectos inmediatos. Yo junto pasta y el resto me la zunga. Y luego, pues, se agotan pesquerías, se acaba con recursos, se destruyen sitios por eso, porque alguien saque un beneficio inmediato. Y después, mucha gente que podría estar viviendo de esos recursos explotados de una manera racional, pues, hambre. Entonces, hay que pensarse. La pregunta, ¿la fe en Cron es la fe en un Dios existente o solo es conceptualmente? Vamos a ver. La fe en Cron es una fe en un Dios existente, por supuesto. Chrome existe porque yo creo en él. Y si tú le preguntas a cualquier religioso de otra religión cualquiera, al final, la única prueba que te puede dar de la existencia de su Dios es que él cree en su Dios y que experimenta la existencia de su Dios. Yo sí experimento la existencia de mi Dios porque yo creo en mi Dios de manera muy firme. Y en momentos pues que me he visto jodido, pues me he sentido muy cerca de mi Dios. Y le he agradecido muchísimo pues el valor para sobrevivir que ha puesto en mí. Entonces, pues no creo que ningún cristiano pues te pueda dar una muestra de la existencia de su Dios con más consistencia que esta, porque no la tiene. Todos los dioses son simples constructos o no existen como tal. Bueno, eso es la opinión de alguien que no experimenta fe por ningún dios. Yo experimento fe por Cron, ¿no? Y creo que Cron pone en todos los seres vivos para el valor para sobrevivir. Y yo experimento. ¿Qué opino de que todas las religiones piensen que su Dios es el correcto? Que tienen razón. O sea, para un cristiano, su Dios es el correcto. Para un musulmán es el mismo Dios, pero lo ven con otras gafas, pero es el correcto. Entonces, sí, para ti sí, pero es el correcto para ti. Yo respeto muchísimo que un cristiano crea en su Dios, por supuesto, y su Dios para él, seguro que es el correcto, por supuesto. Para mí no. Para mí es un trastornado bipolar. Y alguien que ordena que lo amen, pues para mí es alguien que no tiene ni puta idea de lo que significa el amor.
Pero para un cristiano es el Dios correcto, por supuesto, claro. Es su Dios. A mí ni me va ni me viene, pero para un cristiano sí. Y después hay que tener en cuenta que las religiones es algo que marcan el cómo se construye una cultura, ¿no? Cómo se desarrolla una sociedad y en torno a eso que se construye es sobre lo que después entra a jugar la política, ¿no? Y esto, por ejemplo, se dio en Rusia, fusilaron a Dios, por ejemplo. Lo juzgaron y lo fusilaron. Pero vemos que no lograron o no se plantearon pues qué sucedía con el vacío que dejaba. Y de hecho, pues no se llegaron a modificar los modelos familiares tradicionales de la Rusia ortodoxa, y hoy en día, pues cuando cae la URSS, pues nos encontramos con que el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa es fuertísimo. Fuertísimo. Y de hecho, Vladimir Putin se apoya muchísimo en eso. Creo que hay mucha confusión con ello y la relación del ser humano y su fe. Eso, y que esta pues aclara dogmáticamente que si no crees en Kron es tu puto problema, ¿no? Kron tiene la autoestima muy alta, Kron no ordena que lo amen, a Kron le da igual que no creas en él, que creas en otro Dios o que no creas en nada en absoluto, pero otras religiones se han impuesto a hostias. Porque su Dios es verdadero y todo el mundo tiene que creer en su Dios. Y todo el mundo tiene que amar a su Dios, además. Entonces, esta religión, pues, considera, además, que ya ha habido demasiados muertos por este tema. Y que si tienes fe en tu Dios, ¿no? Y tu Dios es el correcto, pues no habría que obligar a la gente a profesar tu religión, ¿no? Y además, si partimos de concepciones de dioses todopoderosos y todas estas historias y que tienen un plan y todas estas movidas, o sea, y que consideran la intervención divina en este mundo de una manera directa, clara y tocha y brutal, ¿no? O sea, hablamos de religiones que se plantean esto, de que su Dios pues realiza milagros y cura enfermos y cosas así. O sea, un Dios que va tan sobrado, ¿por qué necesitan que sus fieles maten para que la gente crea en este Dios y lo ame? No sé, a mí me parece muy incoherente, pero bueno. Yo soy responsable de la coherencia dogmática de esta religión que fundé y desde luego no soy responsable de las incoherencias dogmáticas de otras religiones. Eso es su problema, ellos tendrán que hacérselo mirar. Pero bueno, yo puedo señalarlas y de hecho las señalo a menudo, sobre todo como una manera de explicar en qué consiste en esta religión por contraposición a lo establecido por otras religiones, ¿no? Porque además al hablar de término religión, pues mucha gente asocia de entrada pues con lo que conoce, ¿no?, de otras religiones. Entonces yo veo muy didáctico el señalar las diferencias. Si no creo en ningún Dios, ¿por qué debería creer en el tuyo? Por nada. Por nada. O sea, no tienes el deber de creer en mi Dios. Lo acabo de decir ahora. Tú puedes, pues, creer lo que te salga de las gónadas. O sea, es tu vida. Es tu vida y la vas a vivir tú, no yo. Entonces, pues, si tienes experimentar fe, no es algo que tú voluntariamente digas, voy a tener fe en esto. Eso surge o no surge. Si tienes fe, pues mi manera de sentirlo, pues mi manera de sentirlo es que es algo pues muy intenso y que me ayuda muchísimo a salir adelante. También es cierto pues que mi situación es un poco excepcional, ¿no? Porque yo fundo esta religión. Pero yo era sargento primero de la Armada. Ya conté en otros directos pues porque perdí la condición de militar.
Pero yo estaba destinado en Las Palmas de Gran Canaria. Trabajaba en el almacén general, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria, del Arsenal. Un trabajo pues de oficinita, sentado, ¿no? Entraba a las 7, a las 3 estaba en mi casa. Tenía un sueldo que me permitía vivir en un apartamento para mí solo a 3 minutos de la playa de las Canteras. Llegaba a fin de mes holgado, sin problemas. Me permitía el lujo de salir de marcha por ahí. Y pues tenía mi ordenador, mi tele, las cosas estas que todo el mundo tiene, ¿no? Una vida pues dentro de lo normal, de bastante privilegio. Muy poca gente puede permitirse el lujo de vivir sola, ¿no? Y pues mi vida pues iba transcurriendo y yo me sentía pues bastante vacío. Yo fundé esta religión y experimenté esto de la fe, ¿no? Y el cambio a nivel personal interior, pues ha sido radical. Yo resulta que ahora tengo un objetivo en la vida, ¿no? Y creo además que en mi vida lo mejor que puedo hacer con mi vida es tratar de sacar adelante esto, ¿no? Es un proyecto que a mí me llena y de una forma muy completa además. Entonces, no tengo también muchas preocupaciones, ¿no?, que veo mucha gente, pues, no sé, yo veo a la gente un poco como un hámster, ¿no? Yo, la gente que me cruzo por la calle y todo esto, ¿no?, así viéndolo desde fuera, porque lo ves desde fuera, ¿no?, pues mucha gente me parece hámsters, corriendo dentro de una rueda para llegar a ningún lado. Entonces, yo no tengo eso. Yo sé a dónde quiero llegar y sé lo que quiero hacer. Y no tengo prisa, además. Entonces, eso, pues a mí me lo ha dado la fe. Pero, ya te digo, eso tiene que surgir. Si surge, pues mira, para mí, pues yo considero que ha sido muy positivo. Pero, que tengas que creer, ¿no? Tienes que vivir tu vida. Tienes que vivir tu vida y esta pues es una religión que está ahí. Si pues, despierta curiosidad puedes ir viendo más cosas. Habrá cosas que te cuadren, ¿no? Habrá cosas que pues que puedas aplicar a tu vida o sientas que puedas aplicar a tu vida, y habrá cosas pues que te parezcan una gilipollez o no. Puedes discutirlas. Con esta religión, pues de hecho, una de las cosas que fomenta es la defensa a ultranza de la libertad de expresión, que lleva implícito el derecho a réplica, ¿no? Consideramos que las cosas hay que discutirlas y que las ideas pues, son para discutirlas. Esto que dice respeta mis ideas, no, las ideas no se respetan, las ideas se cuestionan. Porque si no se cuestionaran las ideas, seguiríamos en la edad de piedra, trabajando con herramientas de piedra. Las ideas se cuestionan, no se respetan. Se respetan las personas, que es muy distinto. Las religiones controlan y manipulan y engañan a las personas y mujeres. Bueno, en el perfil de TikTok, si entráis, yo siempre hago la misma introducción. Mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones, obsesionados mafornicios, esto lo tuve que añadir después, pero mamíferos, mamonas y mamones. Soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles de Acron. Todos mis vídeos del canal, menos uno creo, empiezan así. El Colegio de los Infieles de Acron es la religión. En uno de los vídeos que hay anclado en el canal explico por qué esta introducción es necesaria, para que la gente que vea el vídeo sepa quién les está hablando y desde qué posicionamiento se les está hablando. Y es el 10º vídeo de una serie de 10 vídeos sobre esto, ¿no? Y se señala ahí pues que las religiones precedentes han dejado una imagen desastrosa del sector, ¿no? Y a mí me parece muy normal pues que la gente piense que en el momento que menciono que fundo una religión, pues que soy un manipulador, que me quiero aprovechar de la gente, que tal, que no sé qué. Es que lo biológico porque se ha hecho mucho eso, ¿no? Y dadas las características dogmáticas y los valores morales de esta religión, además me parece muy bien. Me parece excelente que esto sea así, ¿no? Y que la gente, pues, no crea nada de lo que yo digo porque lo diga yo.
Eso me parece muy importante. Y después, el introducir el concepto de relacionarnos en base a relaciones de desconfianza mutua, ¿no? Dejar las cosas claritas, ¿no? Y porque en esto de no, hay que tener confianza y todo esto tal y que cual, ha habido demasiadas hostias y demasiados conflictos, pues porque la gente se supone que tiene que confiar unos en otros, tal, no sé qué, no sé cuánto, y la historia nos demuestra que eso puede fallar y que después de esos fallos pues se pueden llegar a producir situaciones de violencia. Y en esta religión consideramos que la violencia pues es algo a evitar o a minimizar, ¿no? O a ver cómo desarrollamos la violencia, ¿no? De manera controlada, porque vivimos a 90 minutos, a 90 segundos del fin del mundo. Yo cuando era pequeño, en los 70, estábamos a 2 minutos del fin del mundo, ¿no? Y ahora estamos a 90 segundos. Y si alguien aprieta un botón, pues se acaban los humanos. El planeta seguirá girando. Y se fueron los dinosaurios, nos iremos nosotros y aquí pues seguirá girando esto. Pero eso es responsabilidad nuestra. Eso no va a ser culpa de ningún diablo, ni culpa de que ningún dios no haga ningún milagro, una historia así. Eso es responsabilidad de los humanos. En tu mundo sale una mano haciendo el saludo de los Illuminatis. No, no es el saludo de los Illuminatis. Es el O. Este símbolo es un homenaje, ¿no? Por un lado, a... No, ni poco, dice. Yo te lo estoy explicando, si me quieres escuchar bien, y si no, pues tu puto problema. Este símbolo lo introdujo James Dio en el heavy metal. Y era un símbolo que aprendió de su abuela siciliana, que era contra el mal de ojo, ¿no? En esta religión, ¿por qué el símbolo es así? Por una cuestión de ergonomía. Porque tú no aguantas así un concierto. A las 2 horas el dedo se te va solo para afuera. Es una cuestión de ergonomía. Y entonces, ¿por qué esto es un símbolo de esta religión? El O. Porque marca la prevalencia de este plano de realidad sobre cualquier otro. Si eres masón, me alegro. Una de mis canciones favoritas es Soy masón, de Pablo Carbonell. Te invito a que la escuches. ¿Sabes? Los símbolos, pues que vamos a ver. Yo te estoy explicando por qué este símbolo es el que es. Y te estoy explicando por qué este símbolo que es el que es y por qué está vinculado a esta religión. El número de símbolos que se pueden generar es limitado, ¿no? Y habrá pues gente, no sé, es que no sé si los masones o los Illuminatis o quien sea usa este símbolo o no, ni me interesa, la verdad, me importa la mierda. Yo lo uso y con este significado. Y si un gilipollas que pertenezca a los Illuminatis pues se cree que estoy utilizando su símbolo o tal, pues se puede ir un poquito a la mierda. Así de sencillo. ¿Sabes? Además, cuando me harto explicar, porque no es la primera vez que lo explico, ¿no? Por qué este símbolo es así y qué quiere decir. Ahora que de momento no me ha venido nadie con un copyright a decirme nada. Entonces, no tiene sentido entrar en esa historia. Yo te digo, este símbolo lo que marca es eso, la prevalencia de este plano de realidad sobre cualquier otro. Porque es lo que sucede cuando un símbolo que introdujo alguien en el heavy metal, un símbolo que su abuela le había dicho que era para el mal de ojo, ¿no? Pues un símbolo para el mal de ojo no se sostiene así 2 horas de concierto y la realidad se acaba imponiendo y la ergonomía acaba separando este dedo. Y ese es el origen de este símbolo. Y por eso está vinculado a esta religión que tiene el heavy metal como música sagrada. Si tú dices que los Illuminati, pues tal, yo no conozco a ningún Illuminati. Es más, el nombre me da ciertos escalofríos solo de pensar de la factura que puede emitir Endesa o cualquiera de otras de estas empresas. Quedan 10 minutos.
para completar una hora de directo. Bien. Quería contar una historia sobre que a Chrome le gusta el valor para sobrevivir, ¿no? Este Chrome que... O sea, no, vamos a ver. Chrome pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Una de las cosas que se cuentan en las novelas de Robert E. Howard es que a Chrome le gusta el valor, ¿no? Y una de las preguntas que dan lugar al origen de este planteamiento, ¿no?, es por qué un pez se arrastró de una charca a otra buscando sobrevivir, ¿no? Podría haberse dejado morir y no, se arrastró por el fango y encontró otra charca. Eso es valor y eso le gusta a Chrome, ¿no? Y otro ejemplo que puse hace poco en unos vídeos, pues imaginaros el primer ser volador de la Tierra, ¿no? Las primeras alas. Veníamos, o sea, la vida viene del mar, ¿no? Había muchos organismos, pues, con aletas, ¿no? Y en la vida acuática, y estamos hablando además de aletas o mecanismos similares, pues se mueven en el agua, es un fluido y todas estas cosas, ¿no? Esos organismos pues empiezan a pasar a tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo hablé ahora del primer pez, pues que se puede situar ahí el origen de los anfibios y de los reptiles y todos estos filos de especies, ¿no? Pero pensemos en los insectos, ¿no? En los precursores de los insectos. Y nada, llegan a la Tierra, se empiezan a expandir, ¿no? Diversas poblaciones empiezan a ocupar diversos nichos ecológicos y una mutación pues vuelve a traer un gen que se utilizaba en el agua, ¿no? Y que genera pues lo que en el agua serían unas aletas, unas alas, ¿no? Y el primer ser vivo que en tierra utilizó unas alas, pues tuvo que echarle mucho valor. Y es un invento que funcionó, ¿no? Y marcó, pues eso, el éxito evolutivo, pues, de muchas especies, ¿no? Y los primeros en volar fueron los insectos y no hicieron ninguna ecuación. A nosotros pues nos parece que esto de haber inventado los aviones es la hostia, pero los primeros en volar fueron los insectos, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con esta concepción antropocéntrica del mundo, ¿no?, que establece que el hombre pues es el centro y la medida de todas las cosas. En esta religión pensamos que hay que expandir un poco pues la manera de ver el mundo, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no?, pues gente que predica la humildad, ¿no?, y después ve el mundo pensando que el hombre es el centro de todo. Este planeta pues está orbitando alrededor de una estrella, una mediana amarilla, creo que es, ¿no? Es una estrella tampoco nada especial, ¿sabes? Bastante del montón. Y en el exterior de una galaxia, tampoco ninguna locura, es una galaxia bastante normalita. Entonces, pues pretender que el hombre es el centro de todo, pues en este nivel de conocimiento que tiene la sociedad hoy en día, ¿no?, donde pues hemos visto el planeta desde fuera, sabemos un poco cómo es nuestro universo cercano, pues resulta bastante ridículo pretender seguir manteniendo esto, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar pues que no somos el centro de todo. Y esto que se habla del fin del mundo, pues por ejemplo, si se produce un holocausto nuclear, pues el planeta seguirá girando, la vida seguirá aquí y nosotros pues quizá ni seamos un mal recuerdo. Entonces pues seguir pensando que somos el centro de todo puede ser algo que nos acerque a nuestro fin. Y habrá quien se flipe, ¿no? Pensando que llega el fin del mundo, el juicio final, y su Dios, ¿no?, pues va a coger su alma en el cielo y estas cosas. Bueno, mucha gente además que de niño
creía en los Reyes Magos, ¿no? Y luego pues sus papás le contaron que no, que eso era mentira. Pero creen que cuando mueran van a ir a los cielos. Bueno, yo me alegro mucho por ellos. Pero que tengan en cuenta en el resto, la gente que no cree en su Dios, ¿no? Y que creen que si ellos pues apretan un botón y el planeta se va a la mierda, pues el planeta seguirá girando. Si puede ser que no hagan la hostia. Mi nombre es, soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles de Acrón. Hello, Ana. Pues esto se va a acabar en 5 minutos, pues no sé si acabarlo ya, porque para 5 minutos no sé si meterme yo aquí a contar muchas más historias. A Chrome le gusta el valor y ponen todos los seres vivos el valor para sobrevivir. Existe un mandamiento, que es el mandamiento Pi, que establece que todos los seres vivos tienen la obligación de sobrevivir y que el incumplimiento de esta obligación supone la muerte. Y como corolario a este mandamiento surge un derecho único e insustraíble, que consideramos realmente que es el único derecho natural que existe, que es el derecho a jugarse el pellejo, porque es común a todas las especies y no se puede inventar ningún método de represión que pueda limitar este derecho. Entonces, para nosotros, el resto del derecho pues es un invento humano, ¿no?, que nos permite convivir en grandes grupos sin matarnos. Nosotros no consideramos que la ley sea algo que venga desde una divinidad, sino que la ley es un acuerdo entre humanos y que sirve para lo que sirve. ¿De qué va? Estoy en tu live. Pues mira, esto va de una religión que fundé que se llama el Colegio de los Infieles a Chrome. Este canal, pues en TikTok, pues tiene ya más de un año de vídeo diario, o sea que tienes bastante información pues sobre qué plantea esta religión en ese canal. Y estoy emitiendo todos los días pues de 9 hora canaria, ¿no?, las 10 en la península, en la parte española y en Baleares. Y pues mañana estaré por aquí otra vez haciendo otro live. Pues seguiré hablando de cosas relacionadas con la religión esta que fundé en el 2015 y que se diferencia muchísimo de religiones precedentes, entre otras cosas porque esta se fundó en el 2015 y no hace 2000 años. Entonces, la manera de ver el mundo hace 2000 años pues era muy distinta de la manera de ver el mundo que hay ahora, ¿no? Y cosas que en 15 años, o sea, que hace 2000 años, pues era lógico o tenía su cierto sentido que se estableciesen como valores morales, pues a día de hoy yo no les veo mucho sentido, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no recuerdo qué evangelio, pero se le atribuye a Jesús la frase de que si tu amo es un cabrón, o sea, una cosa así, pues tienes que agradecerlo porque te está poniendo más fácil lo de llegar al cielo cuando mueras. En 2015 se ha abolido la esclavitud y ese tipo de planteamientos morales pues no tienen sentido, porque la esclavitud la consideramos inmoral y hace 2000 años no. Entonces es muy lógico que esta religión sea muy distinta a religiones precedentes. Bueno, pues 58 minutos llevo aquí diciendo cosas y yo creo que por hoy es suficiente. ¡Viva Chrome y su puta madre!